Me llamo Katy, tengo 40 años y trabajo en una oficina haciendo tareas administrativas. Vivo con mi esposo, Bob, que es 3 años mayor que yo y también trabaja en la misma empresa. A pesar de llevar 10 años de casados, no tenemos hijos. Desde que nos casamos, cuando tenía 30 años, sentí una gran urgencia por formar una familia. Ambos queríamos tener hijos, aunque mi reloj biológico sonaba mucho más fuerte que el de Bob. Yo pensaba que mi límite era los 35, quería vivir el embarazo y la maternidad mientras todavía tuviera energía, aunque nunca he sido una persona muy fuerte físicamente. Pero mi deseo nunca se cumplió. Bob y yo empezamos a intentar tener un bebé justo después de la boda, pero pasaban los meses y no había señales de embarazo. Al final, decidimos hacernos estudios en una clínica de ginecología y obstetricia. Los resultados mostraron que yo tenía algunos problemas que hacían difícil concebir. No era imposible, pero las probabilidades eran muy bajas. La decepción de Bob era palpable. Me miró y me dijo con tristeza: ¿entonces no podré ser padre? Verlo tan desanimado me dejó sin palabras. Aún así, seguimos intentando, aferrándonos a una mínima esperanza, pero el bebé nunca llegó. Tratando de animarlo, le dije: no es el fin del mundo. Podemos disfrutar de nuestra vida juntos. Él asintió resignado y respondió: sí, no hay nada que podamos hacer. Tomémoslo como venga. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar un cambio en Bob. Cuando salíamos a caminar y veíamos familias con niños, solía decir: si tuviéramos un hijo, ¿estaríamos disfrutando los fines de semana así? Cuando visitábamos casas de compañeros de trabajo que tenían hijos, comentaba con melancolía: ¿qué suerte tienen de tener niños? Su envidia era evidente, y comencé a sospechar que en el fondo no podía aceptar la idea de no ser padre. Esa inquietud me hacía sentir muy mal. Poco a poco, Bob empezó a distanciarse de mí. Cuando intentábamos tener un bebé, era muy atento y siempre me decía que no me esforzara demasiado para no afectar nuestras posibilidades. Se encargaba de las tareas pesadas, insistiendo: déjamelo a mí, no te preocupes. Los fines de semana él hacía casi todo en la casa, diciendo: tú ya te haces cargo entre semana. Pero después de enterarse de mi problema para concebir, todo cambió. De pronto dejó de ayudar, diciendo: estoy cansado. Las tareas del hogar son cosa de mujeres, ¿no? Pasaba los fines de semana dormido o pegado al celular. De repente, todo recayó sobre mí, y mi salud empezó a deteriorarse. Cuando me enfermaba, él solo decía con frialdad: arréglatela sola. Me sentía sin fuerzas para enfrentarlo, porque, en el fondo, sabía que mi infertilidad era la raíz de nuestros problemas. Empecé a pensar en el divorcio. Justo cuando estaba lidiando con todo eso, Bob recibió una propuesta de traslado. Lo habían elegido para un proyecto importante en una sucursal en otro estado. Por supuesto, asumí que me iría con él, pero me sorprendió cuando dijo: ¿ir contigo? No, iré solo. Sus palabras me desconcertaron. Tal vez su frialdad venía de la frustración por no tener hijos. Pensé que separarnos un tiempo podría ayudarlo a aclarar sus sentimientos y quizá podríamos arreglar las cosas después. Así que, con resignación, le dije: está bien, yo me quedo aquí. Cuídate. Lo vi partir. Desde entonces, solo regresaba una vez al mes, y casi siempre se iba al poco tiempo. Aún así, yo valoraba esas visitas, pensando que si de verdad ya no me quisiera, ni siquiera volvería. Con el paso del tiempo, Bob empezó a cambiar. Al principio seguía igual, pero poco a poco se volvió más amable. Empezó a traerme regalos diciendo: vi esto y pensé en ti. Espero que te guste. A pesar de su poco tiempo libre, salía conmigo de compras y me preguntaba: ¿estás bien? ¿Algo te preocupa? Comencé a creer que estaba recuperando al hombre cariñoso que había sido antes. El traslado, que inicialmente sería de 1 año, terminó durando 2 por retrasos en el proyecto. Para el segundo año, ya no mencionaba el tema de los hijos. Cuando veíamos familias con niños, ya no se ponía triste. Solo decía: no pudimos tener hijos, pero ya lo acepté. Me sentí aliviada al saber que había hecho las paces con la situación. 2 años después, terminó su asignación y regresó a casa. Bienvenido, debiste cansarte mucho, le dije. Por fin en casa. Ahora sí podremos estar juntos, respondió con calma. Pero esa tranquilidad duró poco. Poco después de volver,
Bob me dio una noticia inesperada. Hay una pariente joven en mi familia que tuvo un bebé antes de casarse. Dice que no puede criarlo sola por su edad. ¿Te gustaría adoptar al bebé? Su propuesta me dejó en shock. ¿Cómo dices? Pregunté confundida. Él explicó. Como no pudimos tener hijos, pensé que adoptar a este bebé y criarlo como nuestro sería una buena solución. Abrumada por lo repentino de la idea, le pedí tiempo para pensarlo, pero algo me inquietaba. Casi no teníamos contacto con su familia, apenas intercambiábamos tarjetas de Navidad. Nunca tuvimos una boda formal, así que conocía muy poco de sus parientes. No quería adoptar a un niño de personas prácticamente desconocidas. Así que le pedí. ¿Podría conocer a los padres del bebé? Quisiera entender mejor su situación. Bob se negó rotundamente. ¿Qué importa quiénes sean? ¿Por qué tanto interés ahora? Su actitud defensiva me alarmó, así que insistí en saber más sobre el origen del niño y del padre. Entonces él se irritó y dijo bruscamente. El padre los abandonó, ¿de acuerdo? Deja de meterte en sus vidas. Se trata de ayudar a un niño necesitado. Su reacción me dejó muy intranquila. De repente, explotó. Ya basta. Si no aceptas esto, se acabó lo nuestro. Lárgate ahora mismo. En ese momento entendí su verdadera intención. Quería tener un hijo a toda costa, sin importarle lo que yo sintiera. Me quedó claro cuál era mi lugar en su vida, y comprendí que había llegado a mi límite. Está bien, dije con calma, recogeré mis cosas y me voy. Esa misma tarde empacé todo y salí de casa. Sin saber a dónde ir, me hospedé en un motel cerca de la estación del tren. El proceso de divorcio fue rápido. Todo se resolvió mediante nuestros abogados, sin enfrentamientos. Acordamos la pensión, la división de bienes y demás asuntos sin problema. No me sentía cómoda trabajando en la misma empresa que él, así que renuncié y encontré un nuevo empleo en otro lugar. Gracias a mis habilidades con la computadora y mis certificaciones como asistente administrativa, conseguí trabajo en un pequeño despacho de abogados. Me tomó un poco adaptarme al nuevo entorno, pero con el tiempo encontré mi ritmo y logré recuperar la paz en mi vida diaria. Después de haber vivido separada de mi esposo durante 2 años, regresar a una casa vacía ya se había vuelto parte de mi rutina. Un día, aproximadamente 1 año después de empezar en el nuevo trabajo, mi exesposo apareció inesperadamente en la oficina, cargando a un niño pequeño. Al verme en la recepción, se sorprendió y soltó sin pensar. ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí. ¿Por qué no habría de estar? Respondí desconcertada. Su rostro perdió todo el color. Intrigada por el niño que llevaba en brazos, lo conduje a reunirse con el abogado principal del despacho. Entonces, la verdad salió a la luz. Señor, dijo con voz tensa, desde que nació este niño he tenido dudas. No creo que sea biológicamente mío. El abogado, serio, le respondió. Si se confirma que el niño no es suyo, ¿qué planea hacer? Pediré el divorcio de mi esposa, contestó decidido. El abogado explicó con calma. Legalmente, las disputas de paternidad deben presentarse dentro del primer año del nacimiento del menor. Aun si una prueba de ADN demuestra que el niño no es suyo, podría seguir teniendo la obligación de pagar la manutención. ¿Qué? Eso es absurdo, exclamó Bob, sorprendido. Es la realidad legal, respondió el abogado. Hay precedentes de la Suprema Corte que lo respaldan. Mientras yo tomaba nota de la conversación como asistente, una verdad me golpeó. Mi exmarido me había engañado durante nuestro matrimonio y tuvo un hijo con otra mujer. Por la edad del niño y las fechas, era evidente que fue concebido alrededor de 1 año después de su traslado por trabajo. De pronto entendí su amabilidad hacia mí desde entonces. Era culpa. Sospechaba que su actual esposa era una compañera más joven de su oficina. Cada vez que hablaba, notaba en su mirada un dejo de incomodidad. Lógico, tenía frente a él a la mujer que había abandonado por la madre de ese niño. Al final, dijo con resignación. Está bien, me haré la prueba de ADN y luego decidiré. Con esas palabras, se marchó visiblemente abatido. Más tarde ese mismo día, hablé con mi jefe, el abogado Williams, y le conté que mi exmarido había regresado y todo lo que había descubierto. Él me escuchó con atención y luego me dijo. ¿Sabías que puedes reclamar una compensación por infidelidad dentro de los 2 años posteriores a enterarte de ella? ¿Qué piensas hacer? Por supuesto que quiero hacerlo, respondí sin dudar.
Voy a reclamar la compensación tanto a mi exmarido como a su amante. Perfecto, dijo el abogado. Iniciaremos el proceso de inmediato. Así, con su ayuda, presenté la demanda de indemnización contra mi ex y su actual esposa, asegurándome de que ninguno de los dos pudiera evadir sus responsabilidades. Enviamos las notificaciones tanto a su domicilio como a sus lugares de trabajo, e incluso a la casa de sus suegros. Poco después, recibí una llamada de Bob. ¿Qué es esto de la demanda?, preguntó alterado. Es una compensación por infidelidad. Aunque ya estemos divorciados, eso no te exime de tus obligaciones, le expliqué con firmeza. Eso no es correcto, respondió molesto. Si lo es, le aclaré. La ley permite reclamar por infidelidad hasta 2 años después de descubrirla. Nos divorciamos hace 1 año y apenas acabo de enterarme, así que estoy perfectamente dentro del plazo. En ese momento, una voz femenina desconocida tomó el teléfono. Hola, ¿de qué se trata esta demanda?, preguntó con tono desafiante. ¿Con quién tengo el gusto?, pregunté con cautela. Soy su esposa. Retira al menos mi parte de la demanda, exigió. No pienso hacerlo. Es completamente justo reclamar compensación después de una traición como esa, contesté. Escucha, él me dijo que era soltero. Yo le creí. Cuando comenzamos nuestra relación, no tenía idea de que estaba casado, replicó ella, a la defensiva. Eso no cambia el hecho de que tuviste una aventura con mi esposo, repliqué con serenidad. Estoy reclamando $20,000 de cada uno. Tenemos un hijo que necesita apoyo económico. No podemos pagar $40,000, dijo ella alterada. Ese no es mi problema, respondí. Ambos trabajan y él tiene un buen puesto, así que no veo dificultad alguna. Por tu demanda lo degradaron en el trabajo y le bajaron el sueldo. A mí también me redujeron a medio tiempo. No podemos pagar tanto, replicó, casi gritando. Entonces pídele a tus padres que te ayuden, le dije con firmeza. Yo no voy a retirar la demanda. No pienso pagar. Gritó antes de pasarle el teléfono a Bob. Entiendo que esto les cause problemas económicos, pero no puedo retirar la demanda, le dije con calma. Luego agregué. Por cierto, ya que hablamos de esto, hay algo que deberías saber. ¿Qué cosa?, preguntó con curiosidad. ¿Recuerdas cuando nos hicimos las pruebas de fertilidad hace unos años?, le pregunté. Sí, recuerdo. Dijeron que tú tenías un problema, aunque yo también tenía algo, ¿no?, respondió dudoso. Exactamente. Tal vez te sorprenda, pero los resultados mostraron que los dos teníamos dificultades para concebir, revelé con serenidad. ¿Estás bromeando?, dijo incrédulo. No. Aunque sabías lo mío, nunca te conté que tú también tenías un problema. No quise decírtelo en ese momento para no lastimarte, pero aún tengo el informe médico. ¿Quieres que te lo envíe? Eso no puede ser cierto. Es imposible, balbuceó. El doctor fue muy claro. Ambos teníamos complicaciones. Pero tú saliste de la consulta antes de escuchar toda la explicación, le recordé. No, no puede ser, murmuró, confundido y nervioso. Es la verdad. Pensé guardar silencio, pero ya no veo motivo para hacerlo, concluí firme. Dejémoslo así, tengo trabajo, dije finalmente, y colgué. Tiempo después, logré obtener una compensación total de $40,000, 20,000 de cada uno. Ella se negó a pagar, así que Bob tuvo que cubrirlo todo. Poco después, se confirmó mediante una prueba de ADN que el niño no era suyo. Bob consideró divorciarse de su esposa, pero entre la manutención, las compensaciones y su reducción salarial, no tuvo más opción que seguir en ese matrimonio tenso y amargo. Me enteré, cuando vino a entregarme el dinero, que incluso había pensado en quedarse con la custodia del niño para usarlo como pretexto y terminar la relación con ella. Su vida se volvió cada vez más caótica. En su casa, las peleas eran constantes, y en el trabajo lo señalaban por su reputación de infiel. Por mi parte, me acostumbré a vivir sola y disfruto de una vida tranquila. Planeo hacer un viaje con mis amigas en el próximo puente largo. Aunque estoy sola, mis días están llenos. Trabajo, salidas, y la paz de saber que finalmente tengo el control de mi vida.